Muchas gracias. Gracias. La declaración ayer de Luisa María Calderón Hinojosa, la senadora por el Estado de Michoacán, senadora panista por Michoacán. En el tema, bueno, pues hablamos de licencias, de seguridad, hablamos de muchos otros temas. El día de hoy está ya en vivo con nosotros y la saludo con mucho gusto, senadora. Como siempre, un placer que nos acompañes. No, con muchísimo gusto, a la orden. Bien. Presentó el 3 de abril una iniciativa, una propuesta de ley artesanal que pretende mejorar las condiciones, mejorar economía, mejorar materia prima y varias cosas que resultan importantes al paso de quien juzga en este tema al artesano. Ayer simplemente tenía una artesana que me estaba diciendo que un rebozo de hilo de cintura tarda 2 meses en hacerlo. ¿Y sabe cuánto cuesta el rebozo? 1,500 pesos. Algo así que sacamos la cuenta con esta señora Juana Bravo de la comunidad Angahuan, y me decía que a la semana viene ganándose, si lo dividimos esto por semana, 170, 160 pesos. Una persona que se encarga de servicio doméstico cobra entre 700 y 800 pesos a la semana. Luego entonces, la dignidad del artesano ya no pasa siquiera por una buena remuneración económica, ni siquiera tampoco por lo digno para comer y subsistir, sino también por el riesgo de no desaparecer. Está con nosotros también Hugo Gama Coria, experto en marcas colectivas y en crecimiento de productos. Te saludo con mucho gusto. Hugo, muchas gracias. Rafa, buenos días. Gusto saludarte, senadora. Buenos días. Qué gusto que estés Y aquí. Hugo Salas Frontana, también de mucha presencia, mucho conocimiento de la artesanía. Durante los gobiernos anteriores fungió en la Casa de las Artesanías en puestos de dirección. Bienvenido, Hugo, también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, yo creo que primero definimos esta ley. ¿Cómo fue esta propuesta y esta ley de abril? ¿Qué la motiva? ¿Qué contiene? ¿Qué busca? Bueno, en realidad el tema de las artesanías había sido trabajado por las instituciones anteriores. Esta propuesta de ley la trabajó FONART durante varios foros con varias gentes, comunidades, organismos, y se quedó en la rayita, no la presentaron. Yo vi que estaba ahí de mucho trabajo, de mucha consulta, de trabajo en mesas, y se quedó atorada. Entonces yo asumí que era una responsabilidad adelantarla. Entonces la presenté con esta aclaración de que no era una construcción mía, sino un trabajo previo de muchos artesanos, de muchos expertos en el tema, que tenía la intención de darle un valor distinto a la artesanía, que esté más encaminada a un tema productivo, que como bien lo dices, los artesanos siempre salen poniendo, ¿no? Cuando hacen sumas del tiempo, del material, de las horas, pues pierden. Lo que ellos necesitan tener es un peso para comer. No han mirado la actividad que tienen como algo que puede darles un trabajo digno, pagado dignamente, y que además trae todo el respaldo, toda la historia cargada con ellos, ¿no? Ellos no solamente producen algo para a ver si pueden seguir comiendo, sino que son los que han ido manteniendo nuestra identidad, nuestra historia, nuestros símbolos. Así que me pareció responsable presentar esta propuesta y lo hice en abril. Ahora hemos ido comentando con artesanos y es como bien difícil lo que ellos están viviendo, ¿no? En esa circunstancia le pregunto yo a Hugo Salas, en este caso, la vocación del artesano no es solamente hago la artesanía para vivir de esto, sino hago la artesanía porque es lo único que sé hacer. ¿Me falta capacitación quizás en otras materias? Yo no lo vería tan limitado. Creo que los artesanos Jalamos un poquito el micrófono hacia este lado. Ándale, es que está volteando para acá. Los artesanos se han propuesto de forma colectiva desarrollarse. Digamos, en esta tendencia nacional y mundial especializarse y superespecializarse, los artesanos han empezado a entrar a esta etapa. Se están convirtiendo en unos especialistas en su rama productiva,
y están abandonando la economía, digamos, complementaria, ¿no? Ahora, que platicabas este caso de la artesana que tarda tanto tiempo haciendo un rebozo que vende en poco tiempo, en un precio bajo, demuestra que está siendo necesario ahora el lenguaje es a través de pesos y centavos, ¿no? Antes era con bienes, la economía se componía de bienes, ahora se compone de pesos y centavos. Entonces sí, en esta realidad, pues un artesano no es, por decirlo así, rentable, sin embargo es autosuficiente. Y sí, ellos a través de sus propios procesos de aprendizaje van desarrollando sus procesos y van adaptando sus productos según las características del mercado. Sin embargo, enfrentan una realidad que requiere que ellos adquieran conocimientos nuevos, enfrentan una necesidad de transformación de sus materias primas que requieren más eficacia, más eficiencia y más calidad. En este tema de los conocimientos nuevos, Hugo Gama, a ti te tocó estar muy involucrado en el tema de la denominación de origen del mezcal y de otros productos que el artesano michoacano y, por ejemplo, el mismo rebozo, los productos de Angahuan tienen una denominación de origen, tienen o certificado, o ¿qué diferencia hay para un artesano el establecerse como artesano, creador con sus manos de algo, o la producción que podemos tener? ¿Qué diferencia hay entre hacer un rebozo y hacer 50? Mira, sin duda el tema de la artesanía se trata de obras individuales, obras que tienen, cada una son diferentes y cada una de estas artesanías tiene una cualidad específica. Nunca vamos a encontrar artesanía similar porque no se produce en línea o no se produce de manera mecánica. Todo es a mano, o la gran mayoría es a mano, y eso le da ciertas cualidades y hace la diferencia de una o de otra. La parte que a nosotros nos ha tocado trabajar tiene que ver con el aspecto de la protección de estos productos artesanales, ¿no? Nosotros hemos siempre defendido y hemos puesto por delante que antes de hablar de desarrollo, antes de hablar de competitividad de los productos artesanales, debemos hablar de protección de los productos artesanales. En México, desafortunadamente, el tema de los derechos humanos no está en su totalidad comprendido, no hemos logrado entender qué es lo que establecen los acuerdos y los tratados internacionales. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su párrafo segundo, claramente especifica que será un derecho humano la protección del arte, de la cultura, de los países o de las naciones que formen parte de esos tratados, en específico de la declaración, y del cual está México, ¿no? En México, la forma de proteger los productos, las obras, es a través del derecho de autor, ¿no? En el derecho de autor, pues un músico, un compositor, un pintor, un escultor, acuden ante Indautor y registran su obra. Es una obra única que va a ser, no se va a poder reproducir, se le otorga el derecho patrimonial, moral y material al sujeto, ¿sí? No se va a producir en línea y se le da un reconocimiento a esa capacidad intelectual de la obra. Es decir, en el derecho de autor, lo que le da el valor a una pintura o a una canción no es lo material, sino es lo intelectual. En México, la única vía jurídica que tenemos para la protección de las artesanías son las marcas colectivas. No tenemos otra opción. Y esto nos pone pues 20 años en atraso con el resto del concierto, del comercio y de la propiedad industrial intelectual en el mundo. Incluso Latinoamérica lleva 20 años, nos lleva 20 años de ventaja en el tema de protección de las artesanías. Mientras nosotros seguimos discutiendo si la marca colectiva es la figura jurídica idónea para la protección de las artesanías, en Bolivia, en Perú,
en Colombia, que es pionero en el tema, incluso en Cuba, están discutiendo ya sobre las denominaciones de origen para las artesanías y una figura nueva que son las indicaciones geográficas para las artesanías. Nosotros aquí, Rafa, si queremos obtener una denominación de origen para la guitarra de Paracho, no se nos permite, la ley no nos lo permite, ¿sí? Por eso tenemos que protegernos con la marca colectiva. En Angahuan tienen marca colectiva, no tienen denominación de origen. Mezcal sí tiene denominación de origen porque se logró acreditar científicamente que es un producto completamente endémico de la región, de 29 municipios de Michoacán y de otras partes del país. Pero nosotros no podríamos acreditar científicamente que la guitarra de Paracho es endémica, porque es un producto español, ¿no? Sin embargo, ya tiene una fama, una reputación ganada la técnica de los guitarreros, los lauderos de Paracho. Y lo que debemos buscar es proteger ese conocimiento intelectual de estos artesanos, buscar proteger la zona geográfica de producción y reconocer la técnica, las materias primas que se dan alrededor de ella y buscar una denominación de origen. Nosotros, yo en lo personal estoy porque se establezca una denominación de origen específica para las artesanías. Denominación de origen para las artesanías. ¿Para cada artesanía? Para cada artesanía. Y más aún, tenemos artesanías que todavía son prehispánicas. El caso de la pasta de caña de maíz o de algunas artesanías del Valle de Teotihuacán, que deben de tener un tratamiento especial, una denominación de origen prehispánica. O sea, debemos ir diferenciando y debemos ir entrando en el debate y en el discurso mundial. Si queremos que el sector artesanal entre a lo que le llaman la competitividad, pues lo que tenemos que hacer es tener un marco jurídico que le permita a los artesanos entrar a ese concierto del comercio y del patrimonio intelectual a nivel mundial. Muy bien. Senadora, la inspiración o la preocupación, ¿de dónde viene para trabajar una ley artesanal? Estuve revisando y no hay un fundamento previo. Pareciera como que nos acordamos de los artesanos solamente cuando nos toca algún acto importante. Ya sabes, sentamos a la guarecita o al guacho con su calzón de manta en el presidium, si viene el presidente, si está el gobernador. Son figuras decorativas, pero en esta ley que estuve checando contempla circunstancias muy, muy prácticas para el desarrollo de su trabajo. Mira, la verdad que yo creo que a veces miramos los extremos y a veces no vemos lo cotidiano. Las mujeres de Tarecuato, por decirlo de alguna manera, presumen de sus camisas, sus guanengos, y son bellísimos. Y ellas no entienden por qué tú no les compras un guanengo de uso diario, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, bueno, es que sí, me cuesta mucho trabajo, y venderlo en 2,000 pesos para ellas es wow. Cuando si hacemos números salen perdiendo. Pero pues sí las ves en la miseria. Bueno, primero, es distinto ser indígena que ser artesano, no necesariamente el indígena solo es artesano. La mayoría de los artesanos son indígenas. Y el artesano es indígena, ¿no? No necesariamente. Pero si viven de eso, pues son paupérrimos. No veo que haya autosuficiencia, la verdad que no ves que haya autosuficiencia. Y se ven a veces en condiciones de competencia terrible. De por sí son paupérrimos. Vender un guanengo implica dárselo a lo que se lo compra el intermediario. Y después, si ellas venden y te lo dicen, no dicen la palabra, pero dicen que es terrible. Por ejemplo, ayer hicimos un taller. ¿Cómo es que podemos vender mejor y qué obstáculos tenemos? Y el primer obstáculo es que no tienen un mercado para venderlo. El segundo es que si lo venden ellas es canibalismo. Te lo expresan de esta manera: si tú lo das a un precio, a 1,500 pesos el guanengo, pues saliendo de tu casa, tu vecina se lo ofrece a 1,400 y la que sigue a 1,300, y entonces ellas mismas le van perdiendo el valor, lo abaratan el trabajo, cuando te dicen lo mejor sería que tuviéramos compras en colectivo, que tuviéramos talleres en colectivo, que pudiéramos. Entonces, esta es una como contradicción en la que nos encontramos. Es bien importante que ellas se sigan sintiendo orgullosas y presuman, y además es bellísimo
esos colores que se ponen, que mantengan este orgullo, que mantengan esta identidad, que su manera de vivir, que este oficio que saben hacer les permita vivir con dignidad. Pero también tú dices, es que no pueden estar en esa condición de miseria, porque no es autosuficiente. A lo mejor entre ellas pueden intercambiar un guanengo por un rollo, pero no les da para vivir. Y lo otro es que si queremos que esté en el internacional, que recupere valor de uso, también hay que pensar en cómo lo modificas para que vuelva a ser usado y vuelva a tener valor de uso. Como te digo, esta taza, pues la compramos y te cabe perfecto en el coche y la traes por todos lados, pero un jarrito redondo, pues se te voltea en todos lados, ¿no? Nos hace falta practicidad. Nos hace falta de modernidad. Claro, y tú compras el jarrito pues cuando vas al atole, pero eso es cuánto. Hoy, por ejemplo, el horno, la cerámica que tiene que entrar al horno sin plomo, pues necesitas un horno distinto. No lo puedes meter en la leña, ya es un tema diferente. Pero cuando tiene plomo no te lo compran en ningún lado. Ni siquiera se vale que la gente siga enfermándose porque utiliza la pintura con plomo. Te dicen, aquí está mi horno. Fonard hizo una promoción importante de hornos para que metas la cerámica sin plomo, ¿no? Y le prestas a la vecina y le resulta que la vecina lo trae con plomo. Tienes que limpiarlo, Por eso yo creo que tenemos que ir como juntando las necesidades reales cotidianas con la historia, con el valor que tiene la artesanía, pero también con el derecho que tienen las comunidades de vivir en mejores condiciones. ¿Cómo lo juntamos? Pues tenemos que acompañarlos por una parte, tenemos que guardar lo histórico, pero también tenemos que darnos cuenta que tienen derecho de vivir mejor. Platicábamos del mezcal, ¿no? Mientras no tuvimos denominación de origen, baratísimo. Allá tiene denominación de origen, ya tiene otro valor. No, ya es para ricos. Pero bueno. No, entonces... No, ya se va a volver como el coñac, ni modo. Y tú comentas, oigan, así lo tenemos que seguir haciendo, y te dicen, no, pues lo hemos visto de distinta manera. Yo ayer llevaba una camisa de Oaxaca, por ejemplo, que tiene el bordado de un guanengo solo en esto, con un diseño diferente, y en el taller comentábamos, y ellas seguían diciendo que la marca, que la compra en común, que cuando nos invitaron a comer me llevaron a la cocina y me dijo, hazle la foto. Le decía una a la otra que le sacara la foto a mi camisa para que pudieran hacer la nueva. Entonces, no es que sean tontas, no es que estén ahí en un rincón, es que no tienen un espacio distinto para mirar posibilidades diferentes, para crecer diferente, para mantener lo suyo, pero ser más productivas. Es que eso de estar un mes clavadas bordando una camisa, bueno, ya ni ven a los 50 años. Y que les pagues 2,000 pesos por la camisa y que le compres una camisa al año porque fuiste de vacaciones, híjole, es te la vas a poner muy poquito tiempo, si no vas a andar fomentando la piratería como la senadora, que andan tomándole fotos a sus diseños y todo y pasa. No, lo que te quiero decir es que les llama la atención la innovación y dicen, sí podemos, ¿no? Y no pueden estar cerrados al cambio. Este programa está dedicado obviamente en exclusiva al fomento a la ley artesanal, sobre todo esta propuesta. Y los invitados el día de hoy, como expertos, yo les cedo la palabra para que los cuestionamientos que yo no puedo hacer, porque no conozco lo suficiente del tema, se lo dejo y comienzo contigo, Hugo Salas. Tienes a la senadora enfrente, ¿qué le preguntas en esta circunstancia de satisfacer las dudas? Tú eres experto en certificación artesanal, conoces de procesos, materias primas, etcétera. Diseño también. No, en realidad mi área de intervención a nivel artesanal es amplia. Trabajamos mucho en el terreno de las marcas colectivas con Hugo Gama. Bueno, es un tema escabroso. Es muy complicado porque implica la necesidad de poner mucha atención en aquellos elementos que son siempre poco considerados, son muy mencionados, pero son poco considerados, que tienen que ver con los componentes culturales de la producción artesanal. La artesanía, y ese es quizá el centro
de la problemática, de la distorsión, del entendimiento. La artesanía es solamente una manifestación de una cultura. La artesanía no es cultura en sí, ni se le puede desmenuzar en partes. Esto es lo cultural, esto es lo útil, esto es lo... No, es un conjunto. La gente que produce artesanías construye sus objetos de manera integral. Los concibe, es más, los concibe de manera colectiva, ni siquiera es un trabajo individual, o sea, es un desempeño individual, es una elaboración individual, es una construcción colectiva. No podemos soslayar que todas las localidades, por lo menos en Michoacán, todas las localidades tienen un signo que los distingue a unos de otros, aunque hagan el mismo tipo de técnica, aunque usen el mismo material y a que se hagan los mismos pasos. Es muy fácil distinguir la alfarería vidriada de Capula de la de Sinsunzan o de la de Santa Fe. O sea, todo eso se encuentra en el soporte de la producción artesanal. ¿Cómo intervenir en este sector, donde a lo mejor estamos hablando en Michoacán, que es uno de los estados más prolíficos, de una variedad de alrededor de 150 localidades diferentes que tienen producción artesana en distintos niveles? Unas muy grande, una producción masiva de artesanías, y otras muy pequeña, pero muy prolífica, muy bien hecha, con muchos elementos culturales distintivos. Yo creo que esa parte no está contemplada en la ley. Yo creo que la ley menciona la necesidad de preservar, no dice propiamente proteger, y yo incluiría proteger, porque si en términos tecnocráticos contemporáneos, si la artesanía tiene un elemento competitivo, es precisamente su técnica distintiva. El hecho de que aún con la invasión de productos extranjeros desde los 80s para acá persista la producción artesanal, habla de que hay algo que el público obtiene de eso que los artesanos hacen, y eso es su ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva es la que hay que proteger. Ya Hugo hablaba de las marcas colectivas. Las marcas colectivas son solamente un instrumento que tiene básicamente un nivel de acción en términos comerciales. No es una protección jurídica netamente. Yo creo que vale la pena aterrizar en la ley un concepto. Ya lo hemos platicado con el diputado que está trabajando aquí el tema en Morelia. La ley actual michoacana tiene varios elementos que, a la luz de las propuestas legales que se han hecho en general, constitucionales, son avanzadísimas. El hecho de considerar como elementos de la ley la descripción de las ramas productivas es algo que obtiene cualquier sector productivo y que no ha tenido el sector artesanal. Platicaba con alguien que cuando se somete al Congreso a discusión una ley que tiene que ver con televisión y radio, ¿cómo le llaman? Telecomunicaciones. Radio, telecomunicaciones. Los productores, los empresarios están encima de los legisladores, están diciendo, ponle, quítale, súmale, réstale, y ellos construyen la ley con los legisladores. En términos prácticos, concretos. En este caso, en el caso de las artesanías, no han sido subidos acá. Hablar con las casas de las artesanías no es una, estrategia sumamente constructiva, es orientadora, pero no da los elementos necesarios para estructurar esta parte. Yo creo que la necesidad de incluir esta parte como una protección legal que quede en blanco y negro dentro de la ley. Hay que averiguarla con mucho tino y darle el lugar que le corresponde. Los artesanos siempre lo han hecho, construyen su desarrollo tecnológico
y se orientan a las necesidades del mercado y lo hacen de manera muy eficaz cuando tienen elementos técnicos y conceptuales que les ayudan Claro. a desarrollar. Yo quiero poner un ejemplo de un grupo de señoras de Cipiajo, que es un caso realmente relevante. Hacen producto tradicional, súper adaptado a las necesidades contemporáneas, y han hecho una especie de organización gremial que les da elementos muy fluidos para que puedan entre ellas competir sin hacerse Canibalismo. este canibalismo que se Senadora. refería. No, me parece muy bien. El asunto es que nosotros estamos trabajando con los artesanos directamente y ellos te hablan de estas necesidades cotidianas, y yo coincido contigo, lo que un instituto tendría que hacer es abrirles puertas para que vean posibilidades diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ayer les decía, oigan, y cuando dictaminemos los invito al Senado, ¿quién ha ido a México? 5 manos entre 200, ¿eh? Si no han salido de su pueblo, si no saben que en otros lados no... Por la señora que me decía, ¿por qué no compras mis camisas? No han visto el otro espacio en el que seguramente podrían adaptarse. Si tú dices que tienen, sí se adaptan, bueno, hay que darles ventanas para que conozcan oportunidades diferentes, ¿no? Yo encantada le sumo a la propuesta esta descripción muy puntual de cada una de las producciones de artesanía de cada localidad, y eso lo enriquecerá. Hemos hablado de que cada quien le ponga su historia, le diga por qué es importante, etcétera, etcétera, para enriquecer ya en el tema de producción. El asunto es que sí tenemos que ayudarles a que, conservando esta parte cultural, que bueno, pues ellos hacen los instrumentos que necesitan, ¿no? Los que ellos siguen necesitando y que nosotros muchas veces ya no necesitamos, que necesitaremos en función de que ellos vayan conociendo cuál es el intercambio que pueden hacer, con qué universo, con qué tipo de necesidades, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en sumar estas dos cosas. Yo no hago más que tratar de ayudar a que las cosas vayan mejor. No es una iniciativa mía, soy la menos indicada. Yo veo que la gente sufre y trato de ver, porque claro, cuando vas a campaña te dicen, oye, si me das cuadrillé, voto por ti. Tú dices, a ver, espéreme, no se trata de eso, se trata de que podamos hacer cosas que mejoren a las gentes. Si tú les empiezas a decir, ¿cuánto te cuesta el cuadrillé, y cuánto el hilo, y cuántas servilletas, y cuánto tiempo? Y resulta que las venden a menos de lo que gastaron, y tú dices, esto no puede ser. No se trata de votos, se trata de que tú ves ahí las necesidades. Yo soy la menos indicada. Cuando había sido senadora en el 2000 había propuesto cambios a la ley de la propiedad intelectual en función de las hierbas, de la artesanía, pero no es suficiente. Pues yo no soy experta, y yo estas dos cosas, 3, 4, ya las he ido anotando, ¿no? Bien, en el tema también opina Hugo Gama, sugerencias, preguntas, cuestionamientos directos a la senadora en torno a la ley de fomento artesanal. Sí, hay una pregunta aquí que me están haciendo llegar por Facebook, la dejo al final, seguramente lo conoce, senadora. Jaime Navia Antesana, director ejecutivo de Gira AC. Ajá. No sé si tú lo ubiques, manda una pregunta, pero ahorita con gusto se la leo. Yo insisto, senadora, en esta parte de la protección de las artesanías. Poníamos el ejemplo hace un rato de Bolivia, Perú, Colombia y Cuba. ¿Qué están haciendo en Bolivia? En Bolivia protegen a través del derecho de autor las piezas que pudieran ser catalogadas como las más artísticas o las más representativas, ¿no? La de los grandes maestros. Se les está otorgando de manera muy sencilla, muy fácil, la posibilidad de proteger ese tipo de artesanías bajo la figura de derechos de autor, buscando proteger de manera individual, por sujeto. Están buscando a través de las marcas colectivas, que el concepto de marcas colectivas que ellos tienen ya en su legislación es mucho más amplia que la que nosotros tenemos en la ley de la propiedad industrial, pero buscan a través de las marcas colectivas, de las indicaciones geográficas, que es una figura que no se ha explorado en México, es más, incluso ni se conoce, y las denominaciones de origen para generar la protección colectiva. Ajá. ¿Sí? En la indicación geográfica
y en la denominación de origen el titular de esa protección es el Estado mexicano y es el responsable de la administración del uso de los nombres. Y el único que puede disfrutar de esa prerrogativa o de ese derecho, pues es el artesano que cumple con los requisitos de la indicación geográfica o la denominación de origen. Pero es necesario también simplificarlo. Lo comentábamos hace un rato con usted, senadora. La denominación de origen mezcal para Michoacán tardó 7 años, lo cual pues, es muchísimo tiempo, pero además... A muchos se les fueron las ganas. A muchos se les fueron las ganas, pero además el recurso económico que se invirtió también fue alto, porque se tuvo que mandar a hacer estudios científicos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los artesanos, pues difícilmente se podrían mandar a hacer estudios técnicos, científicos, comprobativos, etcétera, 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 como los llaman en el INPI. Pero hay que buscar la forma de que estas indicaciones geográficas o denominaciones de origen puedan otorgarse de manera simple, sencilla, y que el artesano pueda disfrutar de ellas de la misma manera, ¿no? Eso va por parte de la protección, ¿no? Que yo insisto, creo que debemos enfocar, y en la ley, en la iniciativa que usted presentó debe considerarse, aunque también implica reformar otras disposiciones legales, porque en su iniciativa también van otras reformas a la ley orgánica de la administración pública, a la ley de fomento a las microindustrias y empresas artesanales. Buscar la reforma a la ley de la propiedad industrial. Además hay un punto que a mí me preocupa mucho, es la parte del padrón. Sí se contempla en su iniciativa de ley que se establecerá un padrón, ya sea de manera individual o por organizaciones artesanales. Pero afortunadamente los padrones pues no dejan buena experiencia, ¿no? En Michoacán tienen un padrón, pero pues que no se sabe si funciona realmente, no te vayas a enojar conmigo. No se sabe si realmente el padrón es ya no real, hablamos de que esté bien hecho, sino no de que funcione. O no, o sea, los artesanos, con Emilia, la expresidenta de la UNIAMICH, ahora con Abel Castillo, el presidente del Consejo Michoacano de Marcas Colectivas, platicando con ellos y con la información que ellos tienen por sus recorridos en el estado, ellos calculan que hay promedio entre 25,000 y 30,000 talleres artesanales en Michoacán. Y cada uno de esos talleres artesanales generan entre 3 y 5 empleos. ¿Sí? O sea que estamos hablando que en Michoacán debe haber por lo menos 100,000 artesanos. Generan más empleos que el propio gobierno del estado. Generan más empleos que el magisterio. Sin embargo, son el sector a los que menos beneficios o apoyos se les da. O sea, un presupuesto de 10, 15 millones de pesos para 100,000 personas, la verdad es que da vergüenza, ¿no? Es una ignominia incluso que se presenta el presupuesto de egresos con esa cantidad paupérrima, ¿no? ¿Qué se debe de buscar? Se debe buscar primero, senadora, a mi juicio, que los artesanos sean reconocidos como entes económicos. Sí. Que no se les vea como grupos vulnerables, sino que se les dé como un acto incluso de justicia social el reconocimiento por sus aportaciones a la actividad económica de las entidades federativas, a las actividades turísticas, ¿no? Porque parte del atractivo, en el caso de Michoacán, es la artesanía. Claro. ¿Qué vemos desafortunadamente? Que los gobiernos federal o el gobierno estatal pues no enfocan sus baterías de promoción hacia esas comunidades donde se produce la artesanía. Vemos la campaña en Morelia, en Uruapan, a veces en la costa o en los azufres, pero nada más, que es muy buena, así que bueno que se realice esa promoción, pero la gente no sabe dónde se hacen las ollas de cocucho, ni siquiera saben que existe cocucho. No saben dónde está Zipiajo, no saben dónde está Ocumicho, que es donde en realidad se producen y donde están todas estas artesanías que después salen a Morelia, a Quiroga o a Pátzcuaro. Mi comentario lo quiero llevar a que si tenemos 100,000 artesanos en Michoacán o 25,000 talleres artesanales en Michoacán, la Casa de las Artesanías viene apoyando un promedio de 2,000, 3,000 artesanos anualmente. La propuesta oficial del gobierno del estado. Así es decir, el 10% de los artesanos son apoyados y el otro 90% ¿dónde queda? ¿Sí? No se les apoya.
sí organizan sus ferias, vamos a llevarnos ahora a 5 artesanos a un evento en México, que lo venía haciendo Fonart y que históricamente lo ha hecho la Casa de las Artesanías hasta el día de hoy. Pero igual, apoyan a 2 o 3 y a la gran mayoría los dejan no los pueden apoyar. También porque no tienen el presupuesto ni los recursos humanos para poder apoyarlos. ¿Qué se debe establecer en esta ley? A mi juicio es forzosamente generar una promoción para llevar al comprador directamente a las comunidades, ¿sí? Y de esa manera buscar que se beneficie la gran mayoría de los artesanos y no únicamente los 5 que siempre salen a los eventos, a las ferias, a las exposiciones, o no solamente aquellos artesanos que logran tener su espacio en el Domingo de Ramos o en la Noche de Muertos en Pátzcuaro, que igual, o sea, son 500, 600 artesanos, y el gran resto, ¿dónde está? Es decir, no podemos tener una ley que siga pensando, que siga estableciendo las líneas o las políticas públicas como se ha venido realizando desde hace 30, 40 años, ¿no? Tenemos que pensar en una ley que sea completamente incluyente y en el que el beneficio se dé para la gran mayoría de los artesanos. Eso, digamos que tiene que ser una ley que baje con donde está la gente. Que baje donde está la gente. De acuerdo. A ver, que acompañe procesos se de nos termina el tiempo, sí, senador. Sí. Usted le toca cerrar en este espacio, me quedan 5 minutos, así es que... ¿Me permites hacer la pregunta? Porque después me reclaman. Lo que pasa es que te aventaste como media hora la pura semblanza, pero rápido. Bueno, a ver. Saludos, buenos días. Estoy escuchando su programa y quisiera preguntarle a la senadora, ¿por qué la ley que propone es casi la misma que se dictaminó en negativo en la pasada legislatura y que privilegia el fortalecimiento de las instituciones y no de los artesanos y sus familias? Gracias de antemano, Jaime Navia Antesana, director ejecutivo Gira AC. Pues gracias a Jaime, yo ya dije de dónde viene esta iniciativa, de esta consulta con muchos organismos, con muchos artesanos, con mucha población que produce artesanías. Hoy, en este momento, le estamos enriqueciendo y le estamos enriqueciendo yendo con las comunidades indígenas, precisamente. Ayer tuvimos esta reunión en Tarecuato, la habíamos tenido en Quiroga, y Quiroga, que te da la impresión de que ahí no producen sino comercializan, también tiene gente que hace trabajo artesanal, y estoy asumiendo todas estas propuestas que ustedes me están haciendo. Diría, por ejemplo, que sí se trata de hacer un reconocimiento como factor económico, no como colateral y gente vulnerable a la que siempre hay que ayudar, sino promover que ellos se organicen, tengan esta capacidad de innovación, esta información que les permita mirar un universo mayor, y que si teniendo esta capacidad de adaptación y de ir viendo qué necesita la gente y modificando su propia producción, que tengan mucha mayor información. Yo me llevo todas estas propuestas de ustedes. Ciertamente Perú tiene una legislación mucho más avanzada para proteger el conocimiento de los pueblos indígenas, no solo en la materia artesanal, decía yo, en el conocimiento de las hierbas, que los obliga a los laboratorios a reciprocar con ellos todo su conocimiento. Así que, aunque vayamos atrasados, vamos a tratar de mejorar. Es bien difícil competir. Si ustedes me acompañan a hacer más ruido, será mejor. En 2005 yo me quedé con muchas cosas en el INPI, una propia ley de reconocimiento de su conocimiento histórico, se quedó ahí atorada, porque ciertamente no hay los artesanos y los indígenas que vayan a pelear sus derechos como lo hacen otras firmas o en otros niveles. Y sí tenemos que reconocer que hay que acompañarlos mucho más, porque no tienen la información suficiente. Hacen muchos de ellos trabajo para sobrevivir. Por eso es muy importante ir con ellos y acompañarlos desde abajo. Yo no sé si podamos insertar aquí alguna figura de extensionista en materia artesanal que los acompañe, que les informe, que les diga, oye, tienes tantos años, vamos empezando, porque podamos hacer un trabajo colectivo. Es que es bien diferente, es bien difícil. Esta obligación de sobrevivir les hace pelearse, porque decían, sí, si compramos en junto, si vendemos en junto, vamos a salir adelante, pero a la hora de irme, un montón de solicitudes de yo necesito hilo, yo necesito cuadrille, no, la necesidad las hace, quién sabe qué pase mañana, a mí por hoy dame hilo, ¿no?
sí tiene que ser una ley que los acompañe mucho más, que les dé mucho más información, que vaya donde están ellos. Y solo acotar que hay un proyecto de revisar el padrón de artesanías en Michoacán que trae el TEC de Monterrey. Ojalá podamos contactarnos con ellos para que ustedes les compartan su sabiduría y pueda ser un padrón mucho más descriptivo y que beneficie más. Sacamos 1.5 minutos para cada uno, con eso concluimos ya el tema. De acuerdo. Yo creo que hay que ponerle un poco más de especificidad al proyecto de ley. Creo que tiene un problema de origen, que es la caracterización del sector. El sector, en una primera argumentación, habla este documento de que el sector cuenta con todas las garantías que da el artículo 123, y el sector artesano definitivamente no puede estar considerado ese sector, porque es un sector que trata sobre asalariados, en relaciones obrero-patronales. El otro aspecto es la creación de un régimen especial fiscal. Yo creo que es un riesgo acompañado del padrón, porque finalmente los convertiría en un sector cautivo, muy vulnerable ante las fauces de Hacienda, y creo que es muy atinado estar en el sector de economía, pero considerar que se trata de economía, pero economía local, economía artesanal, economía complementaria, y que no es microempresa. Hugo. Pues sí, únicamente yo creo que en la exposición de motivos y en el cuerpo de la ley debe establecerse este reconocimiento de la propiedad intelectual como un derecho humano reconocido en acuerdos y tratados internacionales. Debe hacerse valer el artículo 1 constitucional, que ahora el PRI lo quiere reformar, queriendo eliminar el control de la convencionalidad. Debe establecerse, por supuesto, mayor conceptos. Hablan mucho, senadora, del patrimonio cultural, pero no hay una conceptualización como tal. Y sobre los conceptos o el glosario que tienen, sería bueno darse un clavado en los que maneja la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Señalar también únicamente que sería oportuno que se pudiera establecer la obligación del INEGI para que en sus censos económicos pudiera hacer la diferencia de los artesanos con el con el resto de los sectores económicos, porque los artesanos ahorita están mezclados en chile, mole y pozole, en todas las actividades económicas, y pues manifestar la voluntad, ¿no?, de participar, y en lo que podamos apoyar siempre será bueno, ¿no?, sobre todo en beneficio del sector, ¿no?, que es a los que se les debe otorgar el apoyo. Y el mezcal está caro porque así fue programado. Yo voy a poner una protesta ante con quien corresponda, o lo hacen más caro, me quitan el vicio. Digo, lo hacen más barato, me quitan el vicio. No, pero ese es un ejemplo claro de si se reconocen las artesanías como un tema que debe ser respetado, admirado y valorado como lo que es, pues tendrá un mejor precio y no será ahí con la marchanta, déjemelo en 30, déjemelo en 20, ninguno de nosotros le... Un poco sí, un poco es parte del encanto, ¿no? Sí, pero que no sea la idea de quitarle más a la vida, ¿no? Entonces vamos al regateo. No, muy bien. Da que no vas a las nuevas pues ojalá que no estén fábricas al regateando regateo. mucho. Senador, hasta los votos se regatean. Bueno, de eso platicamos después, senadora. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Gracias, muchas gracias a la senadora Luisa María Calderón, gracias Hugo Salas, gracias Hugo Rafa. Gama. Me parece que cuando el debate y la propuesta se hace así, independientemente de origen partidista y todo, sino buscando el beneficio colectivo, vamos de gana. Muchas gracias. Y gracias a usted, como siempre, también que nos sigue en casita. Pórtese bien, nos estamos sintonizando mañana desde las 9 en Voz Solución y hasta ahorita que termina Día por Día. Quédese con Dalila y la revista Día por Día. Yo los saludo mañana.